Buenas tardes, ¿cómo estamos? En un ratito vamos a ir dando inicio. Ya están conectadas las médicas del Hospital del Centenario, la vía Cami por ahí. Tal. ¿Nos Hola, escuchan? ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Nos escuchan? Escucha re bien, chicas. ¿Nos Ah, ven? un éxito. Hola Vicky. Hola. Hola, Flor. Sí. Pili, ¿probás a hablar? A ver si nos anda el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Genial, se escucha perfecto. Se escucha. Si quieren, podemos esperar hasta las 5, hasta las 17, así que se conecten un poco más de personas. Sigamos tiempo. Dale, no hay problema. Tardes al equipo de pediatría del Hospital Chosmalal. Hola, buenas tardes a quienes se van sumando. Estamos esperando unos minutitos a que se vayan conectando un par de personas más. Ya están conectadas las médicas de pediatría del Hospital Veterinario. Estaba re linda la clase.
Bueno, mientras tanto yo voy a ir compartiendo. Hay personas, se escucha y se ve bien. ¿Cómo andan las médicas del Hospital Heller? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a ir compartiendo el link del formulario para la asistencia de hoy, para que puedas ir completando. Si quieren podemos... Sí, sí, el día viernes, ¿cómo estamos con la conexión? ¿Quiénes están anotados? ¿Quiénes están participando ahora? Si quieren podemos ir charlando mientras van armando el tema de presentación de clase. Cami, Flor, Cassandra también. ¿Pudieron entrar al Drive? ¿Pudieron chusmear la bibliografía? ¿Vieron las clases? Sí. Bien. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hoy en día el hospital sería Cutralcó y PH, ¿qué es? Plaza Huínculo. Ah, Plaza Huínculo. Bien, yo no conozco mucho todas esas abreviaturas todavía. Buenísimo. Tenemos varias. Ujú. Ponete. Falta que abra la tesis de acá también. Sí. Viendo. ¿Pudieron ir aplicando algo de todo lo que vimos ya? ¿Dónde pongo el presente? ¿Viste ese, Alejandra, ese link que hay ahí que dice Docs Google? Ahí entra. Y ahí rellena los datos. Bueno, Patricia, ¿cómo puedes ver las clases? Yo ya mandé un correo con todos los links, pero yo ahora voy a compartir de nuevo el, el link del Drive para que puedan entrar otra vez si no pudieron entrar. Ese es el link del Drive donde están las clases y la bibliografía. Lo vamos a reenviar. Ese es el formulario de la clase de la asistencia de hoy. Uno es un Drive y otro es un formulario. Lo vamos a seguir mandando en el resto de la clase, ¿sí? Para que puedan anotarse. Bueno, ahí ya en un ratito arrancamos. Eh, Marta pregunta, sobre KPC, ¿alguna normativa para el servicio de NEO? Vamos a tener una clase específica de infecciones intrahospitalarias y ahí se va a hablar de KPC, de metarobeta y todo eso bien completito. Mira, mientras las chicas van terminando de armar los últimos retoques de la presentación, yo les voy a mostrar esto que lo vimos ya en unas clases anteriores, que sería el cronograma de clases que también está colgado en el Drive. Hola, hola. Vean, em, acá. Miren, hoy estamos en la tercera clase, que es síndrome febril en los menores de un mes. La semana que viene ya vamos a ver Chagas y virus de hepatitis B. Después sigue toxo, herpes, citomegalo y infecciones asociadas al cuidado de la salud. em,
Sería la anteúltima, porque cambió con NEC, habíamos cambiado con... Es una de las últimas clases, que ahí vamos a ver todas esas normativas, cuidados, diagnósticos, todo. Tratamiento. Tratamiento, sí. ¿Quién estaba hablando que quería decir algo? Marta. Ah, ¿querías decirnos algo? Listo, muchas gracias. La clase anterior cuando la suena a YouTube. Estamos viendo qué podemos recuperar porque ¿se acuerdan que hubo como medio complicaciones para ingresar y todo? No estamos seguros. Parecería que no se grabó, lamentablemente. Pero la clase, el formato PowerPoint está en el Drive. Vamos a ver si podemos grabarla de nuevo. Hola, ¿qué Ah, tal? Buenas tardes. sí, hola. Bueno, yo soy Marta Carabajal. Estaba preguntando sobre KPC para el sector de servicio en neonatología y también el manejo sobre el servicio de maestranza. Si podrían brindar alguna información, pues en este momento es importante, porque Bien. nuestra neo ingresó KPC y bueno, estábamos todos con muchas Diego, normativas, pero nadie lleva un ritmo. ¿De dónde sos, Marta? Hospital Parisien. parte de la primera clase fue dada por la licenciada Cáceres, donde dio una aproximación de control de infecciones, la parte más básica. Y después vamos a tener una segunda clase de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Va a estar dada por ella y también una parte por mí. Ahí vamos a profundizar un poquito más esos conceptos. Bueno, dale, muchísimas gracias. De nada. Nosotros ya estamos para arrancar cuando quieran, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, Buenísimo. ¿estás para compartir pantalla? Sí, ahí comparto. Bien, perfecto. Bueno, chequemos que esté grabando. Si está grabando. Bueno, a continuación, el equipo de pediatría del Hospital Centenario, que se van a presentar ahora todas las doctoras, van a dar esta super clase. Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Y corre cuando aprieto las flechas? Sí. Perfecto, dale. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Santos, soy pediatra del Hospital del Centenario. Estamos acá con con Florencia Villoldo, que vamos a dar la clase de síndrome febril en el menor de un mes. ¿Sí? Esto, bueno, nuestros objetivos o lo que nos planteamos dentro de esta clase es pues, comprender el manejo del síndrome febril en los neonatos menores de un mes o menores de 28 días de vida. Vamos a tratar de definir lo que es sepsis neonatal tardía y dando la importancia a la sepsis en la comunidad, ¿no? Haciendo foco en la sepsis en la comunidad porque, bueno, después vamos a hacer bien la clasificación para poder comprender. Lo otro que queremos hacer hincapié es en optimizar el uso de elementos diagnósticos y algo que es muy fundamental es racionalizar la indicación de antibióticos y por último minimizar el riesgo en la atención de pacientes con potencial infección bacteriana grave, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, me presento yo soy Villoldo Florencia, como me presentó mi compañera, también soy pediatra del Hospital de Centenario. Y un poco de lo que queríamos comentar o resaltar era la importancia de por qué este grupo etario es tan fundamental el hecho de la fiebre, que quizás en los pacientes pediátricos es algo más habitual, no se considera una consulta de guardia o no se lo toma como una urgencia, pero saber que un neonato con fiebre es una de las urgencias infectológicas que más vemos en la práctica diaria. Entonces, en base a lo que es el sistema inmunológico de estos pacientes en los primeros 28 días de vida, es importante saber que ellos tienen un sistema inmunológico deficiente que tiene que ver con un déficit en la opsonización y en la función macrofágica, además de una disminución en la actividad de los neutrófilos.
Se sabe también que en estos pacientes, en realidad principalmente en los menores de los 2 años, la producción de anticuerpos, tanto IgM como IgG contra bacterias capsuladas, no suele ser el adecuado. Entonces, frente a este tipo de microorganismos, la respuesta que va a tener el cuerpo no va a ser la misma que la de un paciente mayor de 2 años, de un paciente adulto, y que es fundamental saber que los neonatos tienen un calendario de vacunación incompleto, por decirlo de alguna manera, entiéndase la palabra, que no llevan una inmunización activa, ya que esta misma se considera que se ha alcanzado cuando ya está completo el calendario de vacunación hasta los 6 meses de edad. Entonces son pacientes que ya de por sí son de riesgo por tener un sistema inmunológico deficiente o inmaduro, mejor dicho, y además de eso no tienen un calendario de vacunación contra las bacterias más prevalentes, un hemófilos, un neumococo, una hepatitis B o ese tipo de microorganismos. En relación a algunas definiciones que queremos resaltar, que nos pareció importante para el objetivo de la clase, fundamental saber y fundamental educar a la población que saber que fiebre siempre es cuando la temperatura es mayor o igual a 38 grados centígrados. Viendo la bibliografía, se sabe que la temperatura rectal es como la más fidedigna en relación a la temperatura del cuerpo, pero por el riesgo que conlleva no solo de que un padre tome una temperatura rectal, sino las malas condiciones de higiene, el riesgo de perforación, el riesgo de situaciones sociales que se puedan brindar en función a eso, siempre se recomienda tanto en la práctica hospitalaria como en la práctica ambulatoria el uso de la temperatura axilar y saber que es siempre mayor o igual a 38 grados centígrados. Cuando hablamos de fiebre sin foco, hacemos referencia a ese paciente que ingresa febril, que no se identifica un foco tras una anamnesis y una exploración física detallada, un interrogatorio profundo en relación a los padres, a si hay epidemiología familiar o no, a la presencia de factores de riesgo, a conocer las serologías maternas, el estado de portación de estrepto, sea positivo, sea negativo, una exploración física que va bien céfalo-caudal, donde vamos a resaltar no solamente la impresión general, sino la ocultación, la palpación, la revisión tanto de articulaciones como la piel, o prestar atención a las posiciones del recién nacido. ¿Sí? Cuando hablamos de una infección bacteriana invasiva, vamos a hablar de un aislamiento bacteriano en un líquido estéril, que en estos van a ser también las distintas causas que van a generar un paciente que van a generar la fiebre y la sospecha de sepsis en los pacientes de este rango etario. En esto hacemos referencia, por ejemplo, a lo que es líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, líquido pleural o líquido articular en base a lo que uno vaya sospechando. Cuando hablamos de infección bacteriana potencialmente grave, vamos a hablar que además de la infección bacteriana invasiva, vamos a incluir la infección del tracto urinario y la gastroenteritis aguda, principalmente en los menores de 3 meses, y cuando hablamos de bacteriemia oculta, van a ser aquellos pacientes que tienen fiebre sin foco, pero que tienen un triángulo de evaluación pediátrica normal. Van a ver que a lo largo de toda esta clase vamos a ir resaltando lo fundamental que es la historia clínica del paciente, tanto en la anamnesis como en la exploración física, y el ojo clínico, por decirlo de alguna manera, ya que ellos van a ser principalmente los que nos vayan guiando a si este paciente tiene riesgo o no de tener una infección bacteriana. ¿Sí? Cuando hablamos de un paciente neonato con fiebre, lo primero que tenemos que ir a descartar es la sepsis. Por eso van a ver que hacemos mucho hincapié en este tema. Bueno, y en este caso lo que queríamos hacer, digamos, una subclasificación, ¿no es cierto? Es que podemos ver los menores de 22 días, en el caso de los lactantes febriles y que no tienen foco, ¿no? Pero que tienen buen aspecto general, tenemos que hacer una clasificación en menores de 22 días o 28 días, digamos, en esta presentación, que es de la Unidad de Pediatría de España, ¿sí? De la Unidad de Urgencias Pediátricas de España, clasifican 22 días. Nosotros generalmente hacemos el corte en 28 días, ¿no? Que digamos el timing y lo que nos marca un poco más la capacidad de resolución y de actuación
es la edad del paciente. Por ahí un lactante requiere una evaluación inmediata, ¿no? Ingresar al paciente, hacer pruebas de laboratorio y tal vez iniciar un tratamiento antibiótico de forma mucho más precoz que un paciente que supera esta edad, ¿no? Como decía Florencia, distinto es la mirada de un paciente pediátrico más grande frente a este grupo etario que no solamente es mirar al paciente, sino mirar esos antecedentes que están vinculados con el nacimiento, el periparto, ¿no? Y creo que también es muy importante en el periodo prealta, ¿no? Tomarnos el tiempo de hacer la puericultura necesaria para darle pautas de alarma a la familia, ¿no? En los domicilios. Tratar de recordar a los padres que es muy importante contar con termómetro en casa, cómo se debe tomar adecuadamente la temperatura, darles pautas de sobreabrigo, ¿no? Con respecto, porque también frente a estas situaciones de lactantes febriles tenemos que descartar que no sea un sobreabrigo, un bebé que no esté alimentándose bien, que no esté teniendo el recupero de peso adecuado, digamos, que no estemos frente a un lactante que está deshidratado, ¿no? Que también puede confundir un poco o opacar un poco el diagnóstico y que nosotros lo que queremos hacer o el hincapié es en el diagnóstico precoz de una enfermedad grave en los lactantes. En relación un poco a lo que fuimos hablando de lo que es la definición, incluyendo ya un poquito más la epidemiología y adentrándonos un poco en tema, cuando hablamos de sepsis neonatal tardía, es aquella que ocurre a partir del 4º día de vida y se incluye en este grupo aquellos pacientes que están internados o aquellos pacientes que fueron dados de alta y regresan a la internación en su domicilio. Entonces, un poco esto, y resaltando lo que decíamos anteriormente de reinterrogar a la familia, de conocer el medio social, parecen cosas simples, parecen cosas que se dan por sentado, pero en realidad en nuestro medio es fundamental tanto la puericultura como brindar la información necesaria a los padres para que cuenten con las herramientas para poder abordar este tipo de casos, darles las pautas de alarma, de saber que el paciente no tiene que tener fiebre en el primer mes de vida y en caso de tener fiebre consultar a una guardia cercana. Esto un poco que decía Sandra en relación a sobreabrigo, principalmente en la época invernal, estar atento también a si el paciente tiene riesgo o no de deshidratación, porque se sabe que los neonatos pueden hacer fiebre si tienen una deshidratación, así que es como de mucha importancia, no solamente esto de si el paciente se fue dado alta, si tuvo una internación prolongada, si estuvo colonizado por algún germen, sino también como el ámbito social en el cual se fue ese paciente, si son padres con pautas, si son padres adolescentes, si son padres escolarizados o que terminaron el secundario, si son padres incluso si cuentan con las necesidades básicas satisfechas. Muchas veces nos pasan que son pacientes que o se calefaccionan a leña o que no tienen agua corriente para brindar las condiciones de higiene necesarias. Entonces esas son todas cosas a tener en cuenta, no solo a la hora de dar de alta al recién nacido, sino también cuando nos llegan con algún evento que nos haga sospechar de esta enfermedad grave. Volviendo un poquito a la diapositiva y en base a esto que decíamos, cuando hablamos de sepsis tardía la podemos dividir en esta, en intrahospitalaria o en la sepsis de la comunidad. Nosotros quisimos enfocarnos un poquito más a lo que tiene más que ver a la sepsis adquirida en la comunidad, por decirlo de alguna manera, dado que la sepsis tardía intrahospitalaria está más asociada a pacientes que tienen internaciones prolongadas o que están mucho tiempo en una terapia intensiva o están muy invadidos, o sea, con catéteres venosos, con catéter umbilical o expuestos simplemente a una internación prolongada en un hospital. ¿Sí? Que eso se ve más que nada en los pacientes prematuros que suelen tener internaciones más prolongadas. Creo que ese grupo etario un poquito lo fuimos separando porque está claro que ese grupo etario, ¿no? el prematuro tardío, el que aún persiste internado, está dentro de un espacio institucional y está frente a la mirada como más constante de un equipo médico, sí,
de un personal de salud que sea una enfermera, ¿sí? Alguien que está en constante atención con ese paciente, y digamos que siempre es un poquito más precoz la detección de la infección en este grupo de pacientes que puede estar cursando una sepsis tardía perfectamente, y que tiene un grupo de gérmenes causantes que están más vinculados con la internación, con los cuidados de la salud, ¿no? Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Así que ese grupo no hicimos tanto foco, no así como el grupo que se va a la casa, que se va al domicilio. Creo que me parece que nos pareció importante mirar este grupo de pacientes que se va al domicilio y que consulta por fiebre. Puede ser en un centro de salud, puede ser en una guardia, porque muchas veces no les termina de quedar claro a los padres dónde tienen que consultar o la importancia, digamos. Creo que a todo el mundo le ha pasado que han llamado a algún centro de salud que tienen un bebé de 15, 20, 25 días de vida con fiebre y que lo están mandando al hospital para que podamos hacer una evaluación un poco más exhaustiva, ¿no? Así que bueno, eso era lo que queríamos resaltar. Bueno, y un poquito ya adentrándonos en la epidemiología, es importante saber que la sepsis neonatal tardía afecta aproximadamente entre el 0,6 al 14,2% de los recién nacidos internados. Está basada en la red CIBEN, y principalmente nos fuimos centrando en los términos, no tanto en los pretérminos, justo a raíz de esto que explicaba Sandra recién. Los gérmenes que van a causar este cuadro clínico van a variar entre el ambiente hospitalario y la flora comunitaria, y un poco en base a la epidemiología consultada por esta red CIBEN, solo entre el 25 y el 30% de los pacientes sospechados de sepsis van a padecer esta enfermedad. Estos pacientes suelen tener una clínica bastante inespecífica y son síntomas no solo de sepsis, sino de muchas otras patologías que vamos a ir desarrollando un poquito más a lo largo de la clase. Pero es importante saber esto, que el paciente neonato con fiebre se tiene que sospechar de sepsis, pero no quiere decir que a largo plazo va a ser ese su diagnóstico definitivo. En relación a un poco la epidemiología, este es un archivo de los archivos argentinos pediátricos, una guía que se publicó en 2023, donde habla sobre la prevalencia de sepsis neonatal confirmada microbiológicamente en una maternidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hizo en La Sardá, que es una de las maternidades más grandes de Buenos Aires, que más o menos equivale a 1/3 de los nacimientos que se dan en Capital Federal. Que nos pareció importante porque habla un poco de la epidemiología representante de Argentina, por decirlo de alguna manera. No encontramos muy bien algo que hablara puntualmente de la provincia de Neuquén. Esto fue lo que nos pareció bastante acertado y bastante reciente, ya que se publicó ahora en 2024. Ellos hicieron un estudio de observacional retrospectivo donde evaluaron a 738 neonatos que fueron ingresados a la internación por sepsis tardía, y que de ambos se confirmó el diagnóstico de manera microbiológica en 253 de estos niños. O sea que a lo largo de 5 años tuvieron 738 consultas, pero aislaron gérmenes en los cultivos solamente en 253. De estos niños, solamente 32 fueron niños que reingresaron al servicio, que fueron dados de alta de la internación conjunta al momento del nacimiento. Entonces se lo terminó considerando como una sepsis de la comunidad. Un poco en base a la tabla que presenta de los pacientes que fueron consultados, tanto por año como por diagnóstico de sepsis tardía y la tasa en porcentaje, podemos ver que la tasa de incidencia fue bajando a lo largo de los años, con un total de 253 consultas, como decíamos previamente, de sepsis confirmada microbiológicamente en los 5 años de observación. ¿Sí? En base a los agentes patógenos, podemos ver que la mayoría de las consultas fueron por los estafilococos coagulasa negativos, pero vale aclarar que en este cuadro resaltamos los gérmenes rescatados
en los pacientes que reingresaron a la internación luego de ser dados de alta. En realidad es el paciente que más frecuentemente se nos va a presentar a nosotros. El neonato con fiebre que consulta en el centro de salud, en la guardia, sin el antecedente de una internación prolongada. Entonces vemos que en ese caso el que mayor porcentaje rescató fue con el Staphylococcus aureus, que fueron 13 pacientes de los 32, y a la cabeza, o sea, en segundo lugar, perdón, la E. coli. He ahí la importancia también de conocer los antecedentes perinatales, porque muchas mujeres muchas veces intercurren con infecciones urinarias durante el embarazo, a veces están tratadas, a veces están maltratadas, no cumplen el tratamiento antibiótico completo, o no se hacen los urocultivos controles para ver si son negativos o si son positivos y hay que repetir el tratamiento, o incluso mientras están en el tratamiento por la infección urinaria ingresan en trabajo de parto a lo que sería la institución hospitalaria. Entonces es importante tener ese antecedente de estas pacientes. Y después se aislaron otros gérmenes como Streptococcus agalactiae o como la Klebsiella. En base a eso pudimos ver, esta tabla nos va a hablar de la distribución de los diagnósticos clínicos según la sepsis neonatal confirmada microbiológicamente, ¿sí? En base a la sepsis de la comunidad, que era estos 32 pacientes en los que nosotros focalizamos, podemos ver que la principal forma de presentación va a estar dada entre la bacteriemia y la infección urinaria, ¿sí? Seguida por lo que es la neumonía. Igual en la bibliografía hay más bibliografía sobre la neumonía cognatal, que es ahí perinacimiento, que una sepsis tardía a foco neumónico. No quiere decir que no esté, pero es menos frecuente. Menos documentada, tal vez. Por eso es importante resaltar que la infección urinaria y la bacteriemia van a ser fundamentales en este grupo etario y en estas presentaciones clínicas. En relación un poco al estrepto del grupo B, que es quizás uno de los gérmenes que sigue estando presente, es el principal germen en la sepsis neonatal precoz, pero también lo vamos a ver en la sepsis. Hola. No se escucha el audio, chicas. No sé si somos nosotros o... Modificada por la inducción de la quimioprofilaxis. Se debe haber desconectado. Bueno, ahí vamos a esperar de nuevo que puedan conectarse. Nos dejó ahí en suspenso. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿En dónde nos quedamos? En la diapositiva que estaban comentando el del estrepto. Cuando Ah, empezaba ahí se cortó. vale. Ahí lo vuelvo a poner. Ahí. No, ahora recién está buscando. Ahí se ve. ¿Te ves? ¿Querés probar pasar? A ver si se A ver, vuelve. Sí, ¿pasa? sí. Bueno, perfecto. Bueno, en base a estas guías que íbamos presentando, no sé bien en qué momento me quedé, así que así repito medio resumido. Saber que la incidencia del estrés en la sepsis neonatal tardía se mantiene estable a pesar de las modificaciones en la introducción de la quimioprofilaxis. Hay la importancia de conocer los antecedentes perinatales y el estado serológico y de portación de la madre en los perinacimiento, por decirlo de alguna manera. Se ha visto que la quimioprofilaxis intraparto, que es el goteo del antibiótico mientras la mujer o la persona gestante está cursando su trabajo de parto, ha reducido favorablemente la sepsis neonatal precoz por estrepto, pero principalmente en la precoz.
Por eso, cuando hablamos de sepsis tardía por estrepto, no estamos hablando de una transmisión vertical, porque se ha documentado esta sepsis en mujeres que no están colonizadas por el mismo, sino principalmente en una transmisión horizontal. Estas guías lo que plantean es una transmisión a través de la leche materna o a través del contacto materno por una colonización en piel o por brotes en unidades neonatales cuando la sepsis tardía se da en un ambiente intrahospitalario. Su forma de presentación más frecuente va a ser la bacteriemia sin foco, o sea, una de sus principales manifestaciones principalmente sea el aumento de la temperatura corporal, y se sabe que la mortalidad para este germen en los recién nacidos de término es aproximadamente del 3,4%. Es decir, un apartado que nos pareció importante resaltar como para sospechar que la sepsis neonatal tardía no solamente va a estar dada por gérmenes de la comunidad, sino por gérmenes que podemos rescatar en los antecedentes perinatales del paciente. Un poco ya como adentrándonos en el tema, vamos a hablar de lo que serían los métodos diagnósticos, o sea, nos llega un paciente, sospechamos de sepsis, ahí vamos a hablar más adelante un poquito más de la clínica, de qué es lo que vamos a ver, pero es importante resaltar esto que venimos diciendo desde el inicio de la clase. La observación y el seguimiento clínico van a ser los parámetros más importantes para identificar los posibles casos de infección bacteriana grave. ¿Sí? Cuando nos llega un paciente con sospecha de sepsis, lo primero a hacer es un laboratorio. No es un paciente que yo puedo mandar a la casa libremente, sino que va a necesitar su internación o por lo menos su observación. Y saber que tanto el recuento de leucocitos como neutrófilos van a ser importantes, pero no van a ser determinantes para definir una conducta. ¿A qué me refiero con esto? A que esto se utilizaba mucho previo a la incorporación de la vacuna del Haemophilus influenzae y del neumococo. En relación a los marcadores de sepsis, no contamos con ninguno que tenga una sensibilidad y un valor predictivo positivo cercanos al 100%. Entonces, cuando nosotros solicitamos un laboratorio, yo no puedo ver el laboratorio de manera aislada, no porque tengo un neonato que me genera duda, que tiene 7.000 blancos, por ejemplo, yo me voy a quedar tranquila, sino que tengo que ver al paciente en su integridad. ¿A qué me refiero con esto? A tanto el medio social, las pautas de alarma de los padres, la anamnesis, el interrogatorio, el examen físico, y después a todo eso que yo fui recabando en los primeros minutos de la consulta, sumarle los complementarios pertinentes. Es importante saber que en los neonatos el riesgo de infección bacteriana grave va a variar entre un 12 a un 25%, o sea, de las consultas, 12 de cada 100, entre 12 y 25 de cada 100 consultas de neonatos con fiebre van a tener esta patología, y que saber que los pacientes que tienen alto riesgo de tener esta patología por compromiso del estado general, por pocas pautas de los cuidadores, o lo que fuéramos viendo, puede aumentar hasta un 35%. Y saber que, según la SAP, en el consenso del uso racional de antibióticos que plantea las escalas para valorar al paciente, estas escalas son útiles en aquellos pacientes que tienen más de un mes, porque tanto la escala de Rochester como la escala de Boston o de Filadelfia no han demostrado ser útiles para detectar infección bacteriana grave en los pacientes neonatos. Un poco en relación a los métodos. La idea es que a mí me llega un paciente, un neonato con fiebre, lo primero que voy a solicitar va a ser un hemograma y una PCR. Y el resto de los parámetros lo voy a ir viendo en función al relato y a lo que yo vaya encontrando en el examen físico. Entonces, si es un paciente que no tiene diuresis, probablemente pida una función renal. Si es un paciente que veo ictérico, probablemente agregue una función hepática. Y en base a lo que uno vaya hallando es como va a ir complementando el laboratorio. Pero como fundamental, el hemograma y la PCR. Dentro de lo que es el hemograma, los parámetros más fidedignos que nos van a hablar de sepsis no van a ser la leucocitosis ni la neutrofilia, aunque van a colaborar, sino lo que es la leucopenia, que es un recuento de glóbulos blancos menor a 5.000, y la neutropenia, que es un recuento de neutrófilos menor a 1.500. Estos tienen una sensibilidad para sepsis tardía, tienen una mayor sensibilidad para sepsis precoz, que es cercana al 80%, pero en lo que es la sepsis tardía tienen una sensibilidad aproximadamente del 60%. Entonces no son definitorios, pero sí colaboran al diagnóstico.
y es importante saber que el resultado entre cocientes inmaduros y totales mayor al 0,2% también aportan lo que es sepsis tardía. Los tres parámetros es como que tienen más peso para la sepsis precoz, tienen una sensibilidad más alta, pero también se pueden aplicar a la tardía. Un poquito por arriba del 50% son útiles, pero se tiene que ver al paciente en su totalidad. En relación a la PCR y la procalcitonina, que son marcadores proinflamatorios, la PCR tiene una mala especificidad para la sepsis neonatal tanto precoz como tardía, porque hay muchos parámetros que pueden aumentar la PCR. Para lo que va a servir la PCR, principalmente, y la procalcitonina, va a ser para el seguimiento y la respuesta de ese paciente una vez instaurado el tratamiento, ya que ambas aumentan en las primeras horas de iniciado el cuadro clínico y descienden a las horas o a los días de instaurado ya el tratamiento antibiótico endovenoso. La PCR suele aumentar en las primeras 12 a 24 horas, descendiendo a las 48 o 72, y la procalcitonina, que no la tenemos disponible en nuestro medio por lo cara que es, que tampoco ha demostrado una utilidad en la sepsis neonatal, tiene un aumento más rápido y un descenso más rápido. Tanto la SAP como las guías NICE utilizan esto para el seguimiento y la respuesta al tratamiento, bueno, por esto mismo que decía, que descienden en los días instaurados del mismo. La procalcitonina va a descender más rápido y la PCR a las 48-72 horas, así que no sirven para el diagnóstico inicial, pero sí para ver la respuesta al tratamiento instaurado con estos pacientes. En relación a otro método, a otro parámetro que podemos utilizar es el ácido láctico, que el ácido láctico va a incrementar principalmente en los pacientes con sepsis grave o ya con shock. No se asocia tanto un parámetro ni de diagnóstico ni de seguimiento, pero sí un ácido láctico aumentado nos habla de un aumento en la mortalidad de estos pacientes. Y algo que me parece importante resaltar, que no lo agregamos en las diapositivas, es el tema de la presencia de plaquetopenia, ya que hay pacientes, la disminución en las plaquetas muchas veces está asociado a antecedentes maternos de hipertensión, preeclampsia. Entonces, es un parámetro que es importante tenerlo en cuenta, pero tampoco es definitivo a la hora de ser sensible y específico para diagnosticar una sepsis. Bueno, con respecto a la clínica, según el CIBEN va a tener un enfoque un poquitito más... Bien. Bueno, básicamente esto que venimos trabajando durante toda la presentación, ¿no? Que el diagnóstico de la sepsis en un recién nacido, en un bebé, un lactante, ¿sí? No es fácil y que los signos clínicos son muy inespecíficos, ¿sí? Sumado a esto que o la mayor parte de las veces tenemos recién nacidos con examen físico normal o que están casi asintomáticos, pero que los padres consultan porque constataron un registro de temperatura en el domicilio o a veces mismo lo constatamos dentro de la institución, ¿sí? Entonces, bueno, acá es donde nos surgen las dudas porque pueden ocurrir bacteriemias en ausencia de signos clínicos. Es infrecuente, pero puede estar, digamos. Y cuando uno habla de porcentajes, quedan dentro de un todo, pero bueno, cuando es nuestro paciente el que nosotros estamos evaluando y mirando, es nuestro 100%, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo podemos posicionarnos para hacer el mejor diagnóstico? Ser racionales en el uso de antibióticos, en la elección del esquema antibiótico y qué métodos vamos a utilizar, ¿no? Porque cualquier cosa que vayamos a solicitar en ese recién nacido que tiene fiebre y no tiene foco después de un examen físico exhaustivo, que creo que eso es algo que es sumamente importante, ¿no? Lograr hacer una anamnesis adecuada, dirigida, ¿no? Que poder recabar toda la información que necesitamos muchas veces en poblaciones donde es muy difícil recabar información, ¿no es cierto? Y poder hacer un examen físico bien detallado son pilares para avanzar con la evaluación de los pacientes.
Entonces, dentro de la aparición de los síntomas, ¿no? En el caso de la sepsis tardía, si nosotros podemos ver, bueno, acá aparecen apneas, que la apnea es casi un síntoma no tan frecuente, se lo ve más en un recién nacido que fue prematuro, ¿no? Pero bueno, la presencia de apneas, de fiebre y dificultad respiratoria son los síntomas como cardinales, ¿no? Que aparecen en la mayoría de los casos asociados al registro febril, ¿no? Entonces implica que nos sentemos y podamos hacer adecuadamente la evaluación, tomarnos el tiempo de valorar la frecuencia respiratoria de nuestro bebé, de nuestro paciente, ¿no? No generar esta evaluación media a ojo, rápido, ¿no? Muchas veces pasa que tenemos un triage en las guardias, que a veces no condicen, no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces no condicen las FDRs que aparecen trialladas, ¿no? Con el paciente que estamos evaluando, ¿no? Entonces, apnea, fiebre y dificultad respiratoria son casi la triada más importante para valorar. Y después aparecen otros síntomas o signos, ¿no? Un poquitito más inespecíficos, como la mala alimentación, ¿no? El paciente que esté irritable o letárgico, ¿no? Hay que evaluar el registro febril, bajar la temperatura, volverlo a valorar el paciente. Muchas veces hay bebés que tienen un reticulado constitucional, pero ¿cómo podemos definir si eso es constitucional en nuestra primera vez que lo vimos, ¿no? A veces los papás después dicen, no, pero siempre estuvo así, ¿no? Medio como reticuladito. Y bueno, nada, uno lo ve de primera, con fiebre, tal vez no lo vemos que logra prenderse bien al pecho o algo más, y vemos eso, corremos, ¿no? Entonces, todos estos síntomas, ¿sí? Tienen valor predictivo positivo, ¿no es cierto?, cuando pensamos en sepsis tardía, ¿no? Pero bueno, la sensibilidad también puede modificarse por lo otro que habíamos hablado y que uno no puede dejar de descartar, que es la opción de que existan otras cosas, además de una sepsis, ¿no? Como una cardiopatía congénita o como que el paciente esté presentando algún tipo de metabolopatía, algún otro tipo de enfermedad, ¿no? Que esté con alteración de su frecuencia respiratoria, que pueda tener algún registro febril por su propia cardiopatía, o que no puede estar alimentándose bien o esté irritable porque esté presentando síntomas de una cardiopatía. Que eso no lo vamos a poder valorar o evaluar en una primera instancia, ¿no? Para poder descartarlo de movida. Pero bueno, dentro de los, siguiendo con el tema de los signos y síntomas, ¿no? El valor predictivo positivo es escaso cuando nosotros tenemos que valorar otras patologías asociadas. Bueno, con respecto a las guías NICE, también vuelven a hablar de los indicadores clínicos para este grupo etario de pacientes, ¿no? Y vuelven a resaltar esto, ¿no? Evaluar casi como el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El comportamiento, el aspecto respiratorio, la circulación y la hidratación de los pacientes, ¿sí? Entonces, dentro del comportamiento destacan la preocupación de los cuidadores, ¿sí? Como que ven al paciente, al bebé, con compromiso del estado general, o no logran calmarlo, tienen un llanto continuo, o por el contrario, no lo notan reactivo, la mamá refiere que no han logrado prenderlo adecuadamente al pecho, ¿sí? Dentro del componente respiratorio puede existir un aumento de la frecuencia respiratoria, bueno, las apneas, como ya habíamos estado conversando, o alteraciones en el nivel de saturación. A veces uno los ve como que se quejan o que este gruñido, este quejido que tienen frente a la alimentación o que no logran prenderse bien al pecho, ¿no? Después, en cuanto a la circulación y la hidratación, bueno, puede existir taquicardia persistente, que puede estar relacionado con los registros febriles, ¿no?
o por el contrario, bradicardia. Bueno, en cuanto a la piel, valoramos el aspecto, que puede ser un moteado, ceniciento, valorar los pulsos periféricos, los pulsos centrales, ¿sí? Si existe algún tipo de característica como la cianosis, poder valorar si es una cianosis central o una cianosis periférica, ¿sí? La erupción cutánea que no blanquea, y bueno, la temperatura que haya aumentado con respecto a que no hayan otros factores ambientales para que el paciente tenga hipertermia, que no esté sobreabrigado, que esté súper cubierto con esas mantas de micropolar que les generan a veces alteraciones en la temperatura. Menos frecuente es que hayan registros de temperatura menores a 36 grados, por ahí esto se puede ver más en pacientes que están en periodos de internación en sepsis tardía, ¿sí? Bueno, volvemos a destacar el tema de la alimentación, que no estén lográndose prender bien al pecho, que estén con dificultades en la técnica de prensión al pecho y sostenerse, que no logren despertarlo, ¿sí? La presencia de distensión abdominal, bueno, ya convulsiones o fontanela bombada, ya estaríamos hablando de signos o síntomas, digamos, que nos están haciendo referencia a algún tipo de foco, ¿no? Y bueno, y un poco quizás hablando ya de los algoritmos, cuando ya nos llega un niño entre 0 y 29 días de fiebre sin foco, es fundamental la internación como primera medida. No es un paciente al cual yo le puedo dar paracetamol y mandarlo a la casa, sino que es, si consulta en una guardia o consulta en un centro de salud, es importante poder derivarlo al centro de la complejidad correspondiente para su evaluación correspondiente, su policultivo y su instaurar el tratamiento antibiótico que requiera, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo desde el principio, se deben evaluar los antecedentes, solicitar el laboratorio con hemograma, con PCR, la orina completa, los urocultivos, los hemocultivos, y en caso de que los pacientes presenten algún componente respiratorio o la presencia de diarrea, agregar lo que sería la radiografía de tórax, el coprocultivo o el aspirado para virus respiratorios. Este algoritmo lo obtuvimos del consenso de uso y racional de uso de antibióticos de la SAP. Después vamos a presentar el que usan los españoles. Y acá lo divide en aquellos que tienen, o sea, hace la división en los que son menores de 15 días de vida o mayores 15 días de vida en relación a los resultados, tanto del laboratorio como de la presencia de polimorfonucleares o presencia de callados. Entonces, en ambos va a solicitar hacer un líquido cefalorraquídeo, o sea, hacer una punción lumbar con tanto citoquímico como para cultivo, y en base a eso hacer la antibiótico-terapia endovenosa que se instaure. Entonces, fundamental que llega un neonato con fiebre, se interna, se policultiva y se instaura el tratamiento correspondiente. Algo similar es lo que plantean la gente de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, nada más que ellos en vez de hacer la división en 28 días, hacen la división en 22 días, en relación a ellos que hablan de si es un paciente que ingresa con un triángulo de evaluación pediátrica inestable, enseguida se interna y se hacen las terapias correspondientes. Y si es un triángulo de evaluación pediátrica estable, se hace la división en la edad. Si es un menor de 21 días, el ingreso, las pruebas y el antibiótico correspondiente. Y ya si es en realidad acá sería entre los 22 días y el mes cumplido, para no extendernos hasta los 3 meses, las pruebas. Si son alteradas, se interna el antibiótico endovenoso, y si son normales, la unidad en observación en urgencias. Fundamental que acá nosotros estamos haciendo hincapié en los menores de 28 días, por eso nos quedamos con el consenso de la SAP, en donde el menor de 28 días se interna, se le realizan los laboratorios correspondientes y se inicia el tratamiento antibiótico endovenoso. Siempre es importante hacer el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no es cierto? Porque si el paciente lo amerita, tenemos que tratar de
de tomar conductas dentro de la primera hora de atención del recién nacido para lograr iniciar el tratamiento antibiótico precoz, ¿no? Frente a la sospecha de una infección bacteriana grave. Después, si el paciente está estable, vamos avanzando en función a los resultados del laboratorio, ¿no? Como ya explicó Flor, con respecto a los resultados, digamos, no nos va a modificar la conducta. Frente a un paciente con fiebre menor a 29 días de vida, se va a internar y se va a hemocultivar. En el proceso seguramente vayamos teniendo nuestros resultados de nuestro hemograma, nuestro recuento de plaquetas, como mencionó Flor, también vamos a pedir hepatograma, función renal o otras cosas que hayamos valorado en la primera evaluación física del neonato y lo que vaya surgiendo en el interrogatorio con los padres, ¿no? Y en la medida que vayamos teniendo los resultados, ¿no? Y asegurándonos de que el paciente esté en condiciones clínicas, siempre y cuando tengamos recuento de plaquetas adecuadas y el paciente esté en condiciones clínicas, avanzaríamos, por ejemplo, para hacer la punción lumbar, que es muy importante tenerla antes de iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? En un paciente que estamos hablando con un triángulo de evaluación pediátrica estable, ¿no? Entonces, si se dan todas esas condiciones, nos preparamos para hacer una punción lumbar, tomamos las muestras de líquidos cefalorraquídeos son muy importantes, tenemos que hacer un citoquímico, siempre hacer una glucemia antes de realizar la punción lumbar para poder valorar después la relación de la glucemia con la glucorraquia, ¿sí? Una vez que tomamos las muestras, tenemos que tener para cultivo bacteriológico y probablemente podamos guardar un líquido cefalorraquídeo en caso de que estemos sospechando una infección viral para poder procesar y descartar que no sea en el transcurso de la internación una infección viral, ¿sí? Y avanzar con las evaluaciones y lograr tomar la muestra del urocultivo. Dentro de las muestras de urocultivo hay muchas opciones, está el uro al acecho, está el uro por punción, el uro por sondaje. Siempre mencionar para el equipo de bacteriología cómo obtuvimos esa muestra, porque es muy importante, y hacer también un citoquímico de estas muestras, ¿no? Creo que es dentro de las muestras la más difícil de obtener, ¿no? Pero bueno, es importante que esas muestras iniciales se realicen, ¿no? Después, dentro de la evaluación, tal vez no en la evaluación precoz, sino también incluso durante la internación, si vemos algún tipo de colección en piel o nos parece alguna articulación inflamada o algo más nos llama la atención, evaluar si requerimos tomar muestras de otros líquidos que puedan estar coleccionando en piel o en articulación, ¿no? Pero en primera instancia eso, y bueno, si existiera un foco respiratorio, tomar las muestras para virológico. Bueno, y un poco ya por cerrar la clase, hablar un poco del tratamiento antibiótico. El tratamiento empírico principalmente va a depender de la flora del lugar donde el paciente se interne y de los gérmenes que haya en la comunidad. Entonces, va a depender de cada hospital y de la resistencia bacteriana al mismo. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que estuvo internado o que tuvo una internación prolongada en la terapia neonatal de Castro que un paciente que volvió de su consulta en Garrahan a un paciente que se fue de alta en Heller o en Centenario y regresa por fiebre. El tratamiento antibiótico va a depender de cada paciente y de la flora del lugar. Siempre para el manejo de los recién nacidos con sepsis neonatal tardía que está documentada con los hemocultivos positivos, los antibióticos se van a basar se va a bajar la escala, por decirlo de alguna manera, y se va a basar en la sensibilidad del germen y la duración del mismo va a depender no solo del microorganismo, sino del sitio de infección. No va a ser lo mismo un tratamiento antibiótico para una sepsis clínica que para una meningitis, una infección urinaria o una infección osteoarticular. La indicación del antibiótico siempre va a ser por vía endovenosa, por eso la importancia de internar a estos pacientes y se sabe que el antibiótico tiene que cubrir al menos el 90% de los microorganismos probablemente involucrados.
Cuando la sospecha es por meningitis, es deseable que la cobertura sea cercana al 100%. Sí, con respecto al paciente, ¿no? Cuando sospechamos meningitis y estuvimos frente a un paciente que inicialmente tenía un TEP inestable y tuvimos que trabajar sobre la estabilización de nuestro triángulo y consideramos iniciar precozmente el tratamiento antibiótico no venoso por la necesidad de cubrir los gérmenes que estábamos sospechando, ¿sí? Y no logramos tener una punción lumbar en forma inmediata. Es muy importante que sepamos que una vez que el paciente esté estabilizado, hay que realizar la punción lumbar a posterior, ¿no? Sobre todo si los hemocultivos vienen positivos, ¿sí? O el bebé no está respondiendo satisfactoriamente al tratamiento antibiótico. Bien, o estamos frente a un paciente que tenemos fuertes sospechas por cómo evolucionó, ¿no? De que se está tratando de una meningitis. Bueno, sí o sí es de crucial importancia poder tener en algún momento, después de haber iniciado el tratamiento antibiótico, de haber estabilizado al paciente, poder tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo. Un poco más en relación al tratamiento antibiótico, se sabe que este se tiene que reevaluar a las 48 o 72 horas y adecuarse o suspenderse, no solo según la evolución clínica del paciente, sino los resultados de los hemocultivos. Hay muchas formas para saber cuándo suspender el antibiótico, cuando el paciente evoluciona favorablemente, cuando los hemocultivos vienen negativos en curso después de 2 lecturas, cuando se aisló, por ejemplo, se obtuvo el resultado de un virus respiratorio, no sé, un paciente que entró con fiebre por un BCR, que es muy frecuente en la época invernal, y no necesariamente hizo la bronquiolitis, sino que hizo solo el registro febril y catarro, o hizo solamente apneas. Lo mismo se han aislado un COVID, que eso ha modificado bastante lo que es la curva epidemiológica de los gérmenes que se van aislando. Si inicialmente no se o sea, si vino el neonato con fiebre, pero en muy buen estado general, uno lo policultiva, pero ve que la sospecha de infección o la sospecha de sepsis ha ido bajando, también se debe suspender el tratamiento antibiótico. Entonces es como muy dinámico esto, hay que ir viendo al paciente de manera constante, por eso también volvemos a reiterar que estos pacientes tienen que estar internados. También es importante resaltar que ante un aislamiento bacteriano se debe tener en cuenta la sensibilidad y el foco, como habíamos dicho anteriormente, y tiene que ser el tratamiento de menor costo y menor toxicidad. Y la Sociedad Argentina de Pediatría, en esta misma bibliografía que fuimos utilizando a lo largo de la clase, es importante saber que la combinación de ampicilina más gentamicina endovenoso va a ser como el esquema recomendado de primera línea, siempre y cuando no se sospeche compromiso meningio. En caso de no poder descartarse meningitis, se modifica la gentamicina por la cefotaxima, que la ampicilina sigue estando incluida. Entonces, importante saber, y ahí la importancia de la aclaración de Sandra respecto a lo que es la punción lumbar. La punción lumbar lo que nos va a poder determinar va a ser el espectro, o sea, la dosis del antibiótico, si va a estar a dosis sepsis o a dosis meningia, la duración del tratamiento, o también la sospecha de que si el paciente no evoluciona favorablemente, siempre tener en cuenta que los virus también son causales de fiebre sin foco en los neonatos. Probablemente tengan mayores manifestaciones clínicas, pero tenerla en cuenta. Y hacer la aclaración de que si vamos a punzar al paciente, siempre está bueno tomar 3 frascos, uno para citoquímico, otro para cultivo y otro para neurovirus, porque en esta etapa también a veces es frecuente ver enterovirus en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Así que un poquito basándonos también en la guía española, ellos también hacen hincapié en el uso de la ampicilina más la gentamicina en el menor de un mes, siempre y cuando el citoquímico sea normal, no tenga la celularidad aumentada en el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, o sea, cuando no hay sospecha de meningitis. En caso de haber sospecha de meningitis, vuelven a lo mismo, a la ampicilina más una cefotaxima.
y en caso de que el paciente haya presentado convulsiones, vesículas o cualquier otro signo sugestivo de encefalitis, ellos, al igual que nosotros, agregamos el aciclovir. Por eso también la importancia del tercer frasco a la hora de tomar la PL. Y bueno, un poco eso era la clase. Es un tema bastante amplio, quisimos centrarnos un poco en lo que era lo más frecuente o lo que es más probable que nos llegue a la consulta por guardia o a la consulta en el centro de salud y no, no mucho más, así que Muchas gracias. Ah, qué bonita foto, chicos. Gracias, chicas. Qué linda la clase. Muy bonita. Bueno, no sé si quieren ir haciendo preguntas en el chat. La bibliografía recomendada, hay varias cosas que ya están en el Drive, que yo ya compartí el link, ahora lo voy a volver a compartir, y ahí vamos a guardar nuevamente, me van a compartir todos estos artículos que agregaron en la clase las chicas y van a estar ahí para que los puedan ver ustedes, que es ese link, para que lo vayan guardando para que después puedan entrar ahí. Yo quería agregar un dato sobre los hemocultivos. Sí, hemocultivar por 1, hemocultivar por 2. En el Remington del 2024 sigue recomendando que lo mejor, siempre que se pueda, es hacer 2 hemocultivos, sobre todo para no tener problemas en cuanto a la interpretación de si es un contaminante o si es una infección. De todas maneras, uno solo da un 90% de sensibilidad. Y la cantidad de mililitros que se puede extraer con 1 mililitro alcanza por hemo en los neos, o sea, en los menores de 28 días. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna situación, algún caso que les haya pasado que quieran contar para ver si les quedó dudas en algún abordaje que hayan tenido? Y otra cosita que queríamos aclarar, en el IPE y en el Remington, sugieren que el corte de sepsis precoz y sepsis tardía es 7 días, como algo nuevo nomás. Em, Bueno, y después, ah, ah, La duración duración del del tratamiento. tratamiento va a depender, obviamente, cuál es el foco. Si no tiene foco, de 7 a 10 días, dependiendo eh, la, de la evolución del paciente. Si, capaz que no me escuchan bien, voy a cambiar de lugar. Si es una meningitis a bacilo gram negativo, el tratamiento es 14 días, se puede extender hasta 21, al igual que si es por el estrepto B, también el tratamiento es de 14 a 21 días. Obviamente hablando de meningitis. Pero bueno, si es sin foco y sin germen, son de 7 a 10 días. Y después el algoritmo para un paciente que esté internado. ¿Cuánto entraría un neonato en aislamiento cuando rotan el antibiótico? Depende. ¿Estás refiriendo a gérmenes resistentes? Pamela. Pamela Tolaba. Sí. Un paciente que ha tenido, no entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a suponer que es un paciente que ha estado en un servicio de neonatología donde tiene altos
índices de bacterias multiresistentes, tiene que cumplir el ámbito si justamente está con un esquema antibiótico elevado, obviamente no esto que estamos utilizando en este momento. Supongamos que tuvimos que escalar a merocolistin o ceftaviestrionam, pero no estaríamos hablando particularmente de esto hoy. Sí, esto lo vamos a hablar cuando hablemos de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, acá le dicen, tuvimos un neo con Tuvimos un neo con estreptopiógenes, hicimos 10 días de AMPI, tenía una PCR muy alta. Neumonitis, abajo. No meningitis, un líquido cefalorraquídeo se ve que es normal. ¿Y cuál es la pregunta? Si está bien lo que hicieron, sería la pregunta. ¿Está compartiendo una experiencia? Sí, el tratamiento está adecuado. Pueden activar los micrófonos si quieren para hablar y si no quieren escribir. Y lo que no sepamos lo vamos a buscar. Exacto. Eso es lo bueno, que nos vamos a seguir encontrando y por la PCR tan alta, ningún foco. Claro, hicieron 10 días, como tenían ese líquido cefalorraquídeo normal, hicieron los 10 días y digamos fue una sepsis a estrep. Bien. Bien, ¿Por qué no querés activar el audio? porque no se entiende y a veces está mejor charlarlo, así tampoco se quedan dudas o siempre hablando no vamos a entender más. Hola, Hola, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Sí. No, mira, tuvimos un neonato con un estrepto A y estaba al principio, ingresó, se puso ampigenta, después se suspendió la agenda porque apareció este estrepto, tenía líquido cefalorraquídeo normal, pero a mí me llamaba mucho la atención una PCR de 118 que tardó mucho en bajar. Se buscaron todos los focos y placas, ecografías, todo, y estaba todo normal. Eso me llamaba la atención que tardó tanto en bajar la PCR. Por eso les preguntaba si era común. Mira, yo vi con mi corta experiencia, el año pasado un bebito laneo acá en el Castro, también con un estrepto A, una bacteriemia, también estuvo muy comprometido, pero que respondió adecuadamente al tratamiento. No recuerdo los valores de la PCR, pero sí me acuerdo del compromiso general que tenía, que había estado muy grave, pero que respondió bien con el tratamiento, con ampicilina también. No agregamos nada Bueno, más. gracias. Bueno, Bueno. muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo, alguna situación, algún paciente que les haya dado dudas? Creo que quedaron súper bien en claro los algoritmos de qué es lo que tenemos que prestar atención. Todo estuvo muy buena la clase. Muchas gracias, chicas. La verdad, muy, muy buena. Y mucha Biblia, que bueno, eso es lo que vamos a agregar.
Nada, me quedé pensando en algo. Como siempre, priorizar el tratamiento en un paciente que está con un TEP inestable. Yo sé que es importantísimo sacar las muestras para ver qué tenemos, pero si el niño está inestable, no perdamos más allá de esa hora de oro que tenemos para poner los antibióticos, prioricemos eso y eventualmente después completamos con el segundo hemocultivo, la punción si está muy estable, pero nada, o sea, priorizar también el antibiótico en estos niños que están muy inestables. Perdón, Vicky, sí, totalmente de acuerdo con respecto a lo que estabas mencionando, ¿no? Siempre priorizar el cuidado del paciente por digamos, poder rescatar el germen o la epidemiología, ¿no? Sabemos también que además los lactantes son como un grupito bastante complejo para tomar muestras, ¿no? Porque cuesta tomar hemocultivos o cuesta hacer la PL, o sea, un montón de cosas. Por eso tratamos también esto que vos decís, mencionar y resaltar de que tratar de estabilizar al paciente inicialmente, asegurarnos de tener una vía, tratar de iniciar el esquema antibiótico, bueno, tratar de conseguir aunque sea un hemocultivito y después, bueno, avanzaremos, pero siempre priorizar la atención y el cuidado del neonato. Y después, respecto a los pacientes que están internados, si sospechamos sepsis, infección respiratoria, ya vamos a ver esto, pero siempre digamos, el esquema cuando vamos a cambiar esto de volver a recultivarlos, tener en cuenta esto de la cantidad de muestra, de la forma en que tomamos la muestra. Bueno, eso. Yo creo que estaríamos, ¿eh? Ahí vamos a guardar la Biblia que nos van a pasar las chicas y muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Dice, ¿la PL a todos los lactantes menores de 28 días? En un paciente, obviamente que está inestable, no se discute. En un paciente que ingresa por fiebre o en estado general, un cuadro respiratorio alto, podemos expectarla, pero porque esto está basado en que los pacientes con cuadros respiratorios altos, menores de 28 días, se vio que hay un porcentaje de 1,6 puede estar asociado a una bacteriemia, y eso puede generar una meningitis. Pero en un paciente sin foco, sí. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Chao. Chao.